Hola, sean una vez más bienvenidos a un nuevo video del canal. En esta ocasión vamos a continuar con la miscelánea de ejemplos que venimos trabajando. En el video anterior analizamos un poco los puntos de acumulación asociados a la curva del seno del topólogo, ¿cierto? Esta curvita definida por la función seno de 1 sobre x, hicimos todo el análisis respectivo. En este video vamos a ver un ejemplo muy similar al anterior, junto con otros quizás un poco más teóricos, para complementar como tal esta sección de ejemplos. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, para el primer ejemplo, yo voy a tomar el siguiente subconjunto de números reales, ¿cierto? Vamos a comenzar, por ejemplo, desde el 1, luego tomamos el punto 1/2 sobre la recta real, el punto 1/3, vamos con 1/4, 1/5 y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, para imaginarnos un poco cómo está formado este conjunto, hagamos como tal la recta real, ¿cierto? O bueno, como tal una porción de recta real. Entonces supongamos que aquí está el 0, ¿cierto? Y por este otro lugar está el 1. Entonces aquí tenemos el intervalo 0, 1 bien amplio para poder ir graficando cada uno de estos punticos sobre la recta, ¿cierto? Entonces, como notan, el primer puntico es 1, ¿cierto? Sobre la recta real. El segundo punto es un medio, de hecho es un racional, ¿cierto? Queda más o menos ubicado por este lugar. Vamos ahora con 1/3, que haría más o menos en este lugar. El punto 1/4 por aquí en este lugar. Perdón, 1/4. Ahora 1/5, supongamos que queda por aquí, ¿no? Entonces, como ustedes van dándose cuenta, cada vez que nosotros tomamos un puntico, ¿cierto? Ese puntico cada vez está más cerca del punto 0, ¿cierto? De hecho, como ustedes pueden darse cuenta, cada numerito de estos es de la forma 1 sobre n con n, un número natural, ¿cierto? Suponiendo que n es diferente del número 0, ¿cierto? Entonces aquí vamos a considerar que los naturales parten del 1, 2 en adelante, ¿cierto? Listo, ¿cierto? Aquí podemos hacer uso de la famosa propiedad arquimediana, ¿cierto? Que recordemos que nos dice un poco la propiedad arquimediana. Esa propiedad nos dice que deme un epsilon mayor que 0, suficientemente pequeño, no importa cuál. Para ese valor de epsilon siempre va a existir un número natural tal que el número 1 sobre n sea más chiquito que ese epsilon. Y este numerito, este racional, por supuesto, es estrictamente mayor que 0. ¿Cuál va a ser la idea de este ejemplo? Calcular el conjunto de puntos de acumulación de este conjunto de puntos, ¿no? De este conjunto de puntos, tomando en cuenta la topología usual de Rn. En este caso, la topología usual de el conjunto de números reales, ¿cierto? En este caso van a ser los intervalos abiertos de la forma a, b, ¿cierto? Recordemos que este conjuntico es precisamente el conjunto de números reales, de tal forma que ese numerito real esté estrictamente entre A y B, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros conocemos como bola abierta de R o intervalo abierto. Y entonces, en este caso, repito nuevamente, la topología que consideramos es la conformada por todas las bolas abiertas de este tipo, bolas abiertas en R, ¿cierto? Listo, eso como tal para la topología. Ahora sí, procedamos a calcularle los puntos de acumulación de este conjuntico. Entonces, vamos a tomar, por ejemplo, un puntico, por ejemplo, entre 1/2 y 1. Entonces la pregunta es, ¿será que ese puntico es un punto de acumulación para el conjunto A? Aplicamos nuevamente la definición, ¿cierto? Para toda bola abierta, o en este caso intervalo abierto,
que contenga ese punto, quitándole ese puntico, ¿cierto? Usted le quita otra vez este puntico y lo intersecta con el conjunto de puntos. Esa intersección de esa bolita, de ese entornito, tiene que ser diferente del vacío para cualquier entorno que usted haga sobre el puntico, ¿sí? Entonces miren que en este caso este entornito puede tener cierta longitud epsilon, ¿cierto? Una bola con centro en este puntico y radio epsilon, y es una bola abierta, ¿cierto? No incluye sus extremos, pero es una bola abierta que no está intersecando ninguno de estos puntos del conjunto A. Miren que no está tocando ni al 1, ni al 1 medio, ni al 1 tercio. O sea que cualquier puntico que esté, en este caso, entre 1 medio y 1 no va a ser un punto de acumulación. ¿Por qué? Repito, estamos encontrando un intervalo abierto que contiene al punto y que al quitárselo, intersectar ese intervalo con el conjunto A, esa intersección nos da igual a vacío. Entonces, por lo tanto, aquí podemos concluir que si el puntico P es estrictamente mayor que 1 medio y menor que 1, entonces P no es un punto de acumulación del conjunto A, ¿cierto? Y tendríamos un primer resultado. Noten que ese mismo argumento que estamos aplicando para este puntico lo podemos realizar, lo podemos aplicar para cualquier otro punto, por ejemplo, que pertenezca aquí al intervalo abierto 1 tercio, 1 medio, ¿cierto? No importa si este puntico está muy pegadito al punto 1 tercio, porque usted siempre va a poder encontrar un entornito abierto, una bola abierta de este tipo, digamos de radio epsilon prima, para diferenciarlo por ejemplo de este epsilon, de tal manera que no interseque ningún punto, ni siquiera el 1 tercio, sí, ni mucho menos este otro puntico que es el que estaría un poquito más cerca, tampoco lo intersectaría. Entonces, por lo tanto, encontramos otra bolita abierta en torno a este punto que lo contiene y que no intersecta puntos del conjunto A, al quitarle por supuesto ese punto. O sea que también podemos concluir que si P, un punto que pertenezca a los reales, ¿cierto? Al espacio papá, por así decirlo, de tal manera que sea estrictamente mayor que 1 tercio y que 1 medio, ¿cierto? Entonces, perdón, aquí yo no sé por qué escribí 3. Aquí sería P. Entonces garantizamos también que ese puntico no es un punto de acumulación del conjunto A. Y de hecho esto lo podemos generalizar, ¿cierto? Lo podemos generalizar para cualquier otro puntico que usted tome entre cualquier par de puntos del conjunto A. Entonces veamos cómo podemos escribir ese argumento. Bueno, entonces ustedes pueden notar este numerito, este natural que queda aquí en el denominador, siempre es mayor que este otro numerito, ¿cierto? Entonces, dados, podemos concluir de la siguiente manera. Dados, bueno, escribamos aquí mejor. En general, dados los numeritos naturales, digamos m y n. Entonces, dados m y n, números naturales, tales que de hecho, este número m podemos suponer que es de la forma n más 1, ¿cierto? Porque si usted fija un número natural, el sucesor siempre es el que va a estar aquí por debajo del puntico que usted quiera analizar, ¿cierto? Entonces, para todo P, o sea, para todo puntico P que usted tome de los números reales, nuevamente tal que ese numerito P se encuentre entre el número 1 sobre n más 1 y 1 sobre n,
Eso siempre implica que ese puntico no puede ser un punto de acumulación del conjunto A. Listo. Esta sería la forma general de escribir como tal este argumento. Ahora, ¿qué otros casos nos falta analizar a nosotros? Recuerden que algunos conjuntos, algunos subconjuntos pueden tener como puntos de acumulación a sus propios elementos. Entonces, analicemos qué pasa con los elementos del conjunto A, si son o no son puntos de acumulación. Entonces, hagamos ese otro análisis por aquí, por este lugar. Entonces, no sé, por ejemplo, tomemos el punto 1, o bueno, no, el punto 1 medio. Entonces vamos a construir una bola. Noten que esta bolita o este intervalo que yo construyo en torno al punto 1 medio no tiene por qué tener como centro al punto 1 medio. Puede ser cualquier subintervalo, ¿cierto? Cualquier intervalo abierto que contenga este punto. Entonces yo puedo tomar, por ejemplo, este. Miren que el centro de ese subintervalo está más o menos por aquí, no necesariamente es el punto 1 medio. Este es un subintervalo, un abierto de la topología usual que contiene al punto 1 medio. Pero si ustedes se fijan nuevamente, si ustedes ahuecan, o sea, si le quitan este puntico, el punto P igual a 1 medio, ese intervalito abierto que va a quedar no va a intersectar puntos del conjunto A, ¿cierto? No toca ni siquiera al punto 1 tercio, tampoco toca ni siquiera al punto 1, ¿sí? O sea que, nuevamente, este puntico tampoco va a ser un punto de acumulación, ¿sí? Tampoco va a ser un punto de acumulación del conjunto A. De hecho, párese usted también en cualquier otro de los puntos del conjunto A, no importa por muy chiquito que sea el numerito, por muy cercano que está al 0, usted siempre va a poder crear un entornito abierto, ¿cierto? Un entorno abierto alrededor de ese puntico, de tal manera que lo contenga, pero que al quitárselo no intersecte puntos del conjunto A. Entonces, con ese argumento, ¿qué podemos concluir nosotros? Lo siguiente. O sea, si P es de la forma 1 sobre n para algún numerito natural, entonces usted con ese argumento puede demostrar básicamente que ese puntico tampoco es un punto de acumulación para el conjunto A. ¿Qué nos dice este argumento a nosotros? Que de hecho ni el 1 ni ningún punto que esté entre 1 medio y 1, ni que esté entre 1 tercio y 1 medio, incluyendo 1 tercio y 1 medio, y ninguno de todos esos punticos estrictamente mayores que 0, y hasta el número 1, ninguno de ellos van a ser puntos de acumulación del conjunto A. Entonces, ¿qué otro candidato podríamos nosotros tomar en cuenta para este argumento? Analicemos el 1. Analicemos el 1 a ver qué pasa. Construyase usted un entorno. No importa si se sale del conjunto porque al final de cuentas, ¿cierto? El puntico P es un punto, es un número real, no necesariamente tiene que estar en el conjuntico A, ¿cierto? Como lo acabamos de ver. Entonces, ármese usted este entornito que estoy dibujando por acá de color naranjita. Ese entornito tiene como elemento al punto 1, ¿cierto? Pero ese entornito, al quitarle el punto 1, no intersecta puntos del conjunto A, ¿cierto? El único elemento que intersectaría es el punto 1, pero si usted se lo quita y lo intersecta con A, pues no va a tener puntos en común. O sea que este puntico tampoco es punto de acumulación. Entonces este queda descartado, ¿cierto? Queda descartado. Y podemos pasar a analizar el último candidato. ¿Cuál sería el último candidato? El último candidato sería precisamente este puntico, el punto P igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿será que ese punto es un punto de acumulación para el conjunto A? Entonces respondamos rápidamente esa preguntita. Entonces la pregunta es, P igual a 0
pertenece al conjunto de puntos de acumulación de A. Y noten que llegado el caso, si ese puntico P igual a 0 es un punto de acumulación de A, de hecho va a ser el único punto de acumulación, porque con los otros argumentos mostramos que ya no hay más puntos de acumulación. Y bueno, ¿cómo podríamos verificar por el momento de manera intuitiva que 0 sí debe ser un punto de acumulación, ¿cierto? Entonces nuevamente, párese usted en el puntico y arme cualquier entorno, ¿cierto? Arme cualquier entorno abierto, pero con la topología de los intervalos abiertos, ¿cierto? O sea que esta bolita no nos sirve, sino que nos sirve es un intervalo abierto de este tipo. Ármese usted cualquier intervalo abierto, por ejemplo este, no necesariamente, repito, no necesariamente el punto P igual a 0 tiene que ser centro de esas bolas, ¿cierto? Puede ser cualquier otro abierto, otro intervalo abierto que lo contenga sin necesidad de ser ese el centro del abierto. Entonces, la idea es si estos abierticos intersectan a puntos del conjunto A. Y aquí la respuesta es que sí, precisamente esos abiertos, quitándoles el punto P igual a 0, sí van a tocar puntos del conjunto A. ¿Por qué? ¿En dónde va a estar la respuesta? Básicamente en esta propiedad arquimediana. Como ustedes pueden ir observando, cada uno de estos punticos, ¿cierto? El 1, el 1 medio, a medida que usted va aumentando el denominador, ¿cierto? Cada vez va siendo más chiquitico ese número y se va acumulando de cierta manera en torno a este puntico, ¿cierto? Bueno, aquí en la parte derecha. O sea que para cualquier abiertico, en particular que usted tome con centro en ese puntico, ¿cierto? Con centro en ese puntico, o que lo contenga, usted va a poder encontrar siempre un épsilon mayor que 0 y un natural, ¿cierto? Y un natural n, de manera que el racional 1 sobre n sea más chiquito que épsilon, ¿cierto? O sea que eso le va a indicar a usted básicamente que ese número de la forma 1 sobre n va a estar contenido en cada uno de esos entornitos, ¿cierto? En cada uno de esos entornitos para este n que usted está encontrando. O sea que eso le está comprobando a usted que si P es igual a 0, ¿cierto? Para toda bola con centro en P asterisco y radio de épsilon, tal que el 0 sea un elemento de esa bolita y con centro en cualquier otro punto, usted siempre puede encontrar un número natural, ¿cierto? Tal que el número 1 sobre n o el punto 1 sobre n pertenezca como tal a esta bolita, la bola con centro en el punto P y radio de épsilon, quitándole el puntico 0 e intersectándolo con el conjunto A. Listo. O sea que esta intersección va a ser siempre diferente del vacío. Eso nos implica que P es un punto de acumulación, P igual a 0 es un punto de acumulación del conjunto A. Y de hecho es el único punto de acumulación, ¿cierto? Como lo había dicho antes, de hecho, el conjunto de puntos de acumulación de A es precisamente el unitario 0. Es el único punto de acumulación que tiene el conjunto A. Y como es el 0, si ustedes pueden ver, si ustedes lo notan, el 0 no es un punto, no hace parte del conjunto A, ¿cierto? No hace parte del conjunto A. O sea que también podemos observar que 0 no pertenece al conjunto A. Y además, como no pertenece al conjunto A, esto nos dice que el conjunto A no es cerrado. No es un conjunto cerrado,
¿Por qué? Porque recordemos por uno de los teoremas que vimos a lo largo de estas secciones de videos, un conjunto es cerrado si contiene sus puntos de acumulación, pero el 0 no es un elemento del conjunto A. O sea, la explicación es porque el conjunto de puntos de acumulación no está contenido en el conjunto A. O sea que no es un conjunto cerrado, con la topología usual. Puede que con otra topología sobre la recta real sea un conjunto cerrado, pero en este caso con la topología usual de las bolas o los intervalos abiertos no es un conjunto cerrado. De esta manera hemos comprobado que el único punto de acumulación que tiene el conjunto A es el 0 y que no hay ningún otro. ¿Listo? Y bien, si nosotros ya tenemos calculado el conjunto de puntos de acumulación, podemos calcular también la clausura de ese conjunto, la cerradura de ese conjunto. O sea, la intersección de todos los cerrados en esa topología que contienen ese conjunto, ¿cierto? Como nosotros ya sabemos que escribamos esto de esta manera, por otro lado, nosotros sabemos que la clausura del conjunto A es exactamente igual al conjunto A unido su conjunto de puntos de acumulación. O sea que para volverlo como tal un conjunto cerrado, ¿cierto? Porque la clausura por definición es un conjunto cerrado, simplemente le pegamos su conjunto de puntos de acumulación y eso nos daría el conjunto cerrado respectivo o bien la clausura. Entonces la clausura de A sería el 0, bueno, el conjunto A, que sería 1, 1 medio, 1 tercio y así de manera sucesiva, unido con el conjunto de puntos de acumulación, ¿cierto? Y esto nos da el conjunto cerrado respectivo, ¿cierto? 0, 1, 1 medio, 1 tercio y así sucesivamente. Y esta sería la clausura del conjunto A. Simplemente le añadimos su conjunto de puntos de acumulación. Y bien, ya que estamos hablando de clausura, ¿por qué no hablar también de interior del conjunto y también de frontera, ¿cierto? Nosotros tenemos una expresión, un teoremita que nos dice que la clausura de un conjunto se puede ver también como el interior de ese conjunto unido a la frontera de ese conjunto. En este caso nosotros calculamos la clausura teniendo en cuenta esta otra caracterización de clausura, pero esta otra nos dice que si también tenemos el interior del conjunto y si también tenemos la frontera, también podemos calcular la clausura. Entonces comencemos con el más sencillo de calcular, que sería el interior. Entonces nosotros tenemos el conjunto lo vuelvo a escribir, A igual 1, 1 medio, 1 tercio y así, ¿cierto? Entonces recordemos que un punto P es un punto interior, ¿cierto? Esto equivale a que existe un abierto que tiene ese puntico, tal que, ¿cierto? Tal que el punto está en ese abierto y ese abierto está contenido completamente en el conjunto A. Entonces, si por ejemplo P igual a 1 medio, que pertenece aquí al conjunto A, ¿cierto? Fuese un punto interior, debería de existir, digamos, un épsilon mayor que 0, ¿cierto? Tal que la bola con centro en ese puntico y radio épsilon quede completamente contenida en el conjunto A, ¿cierto? Hagamos un dibujito aquí para ayudarnos un poco. Aquí tenemos el 1 y por aquí tenemos el 1 medio, ¿cierto? Pero usted siempre va a poder construir un intervalo abierto con radio épsilon, ¿cierto? Con radio épsilon mayor que 0. Sin embargo, cuando usted construye ese intervalo va a contener puntos tanto racionales como irracionales, ¿cierto? Como irracionales. Y
En el conjunto A no tiene elementos que sean números irracionales, ¿cierto? O sea que no importa la bolita que usted construya en torno al puntico, nunca va a quedar contenida como tal en el conjunto A. Y de hecho este argumento es válido para cualquier punto que usted tome del conjunto A, ¿cierto? Entonces eso implica que en este caso en particular, que el punto P igual a 1/2 no es un punto interior. Y en general para cualquier otro punto tampoco vamos a tener, bueno, para un punto que esté en el conjunto A tampoco va a ser un punto interior, ¿cierto? De esta manera podemos concluir nosotros que el conjunto de puntos interiores del conjunto A es precisamente el vacío. Ese conjunto como tal no tiene elementos. Y listo, podemos utilizar esta proposición para deducir directamente cuál es la frontera del conjunto. Si el conjunto de puntos interiores, o sea este, es como tal vacío, pues nos queda que la clausura es exactamente igual a la frontera. O sea que podemos concluir que la clausura de, la frontera de ese conjuntico es precisamente la clausura del conjunto. Y esta igualdad tiene sentido porque la frontera es un conjunto cerrado, ¿no? Y la clausura también es un conjunto cerrado. Y de hecho por esta igualdad. O sea que no es necesario calcular por otros métodos la frontera porque ya tenemos calculada la clausura, ¿cierto? La frontera de ese conjunto es precisamente el conjunto de puntos de acumulación, que sería el 0 unido con el conjunto A, pero solamente en este caso en particular. Listo. Bien, yo creo que con esto podemos dar fin a este video. He tratado de ser lo más explícito posible, únicamente para algunos apartados pues de este video no utilizamos algunas herramientas del análisis para probar de pronto algunos resultados con un poco más detalle, pero yo creo que es suficiente para entender un poco más cómo se aplican cada uno de estos conceptos en ejemplos bien particulares como lo era este. Entonces en el próximo video vamos a ver algunas propiedades, continuando como tal con la miscelánea de ejemplos, y ya en los siguientes vamos a comenzar hablando de lo que es una topología generada y algunos de estos conceptos que también son de bastante utilidad. No siendo más, nos vemos en un siguiente video.